Hoy vamos a tratar la NIC 37 y lo vamos a llevar desde lo más resumido que he podido mm, considerar esta norma y vamos a ver algunos ejercicios. Entonces iniciamos. ¿Qué es una provisión? Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Es un pasivo que no sabemos cuánto es lo que tenemos que pagar o bien cuándo lo debemos pagar. Nótese que difiere de los pasivos que tradicionalmente o comúnmente la compañía tiene en sus transacciones diarias, como son las cuentas por pagar o los documentos por pagar. ¿Por qué? Porque hay fechas y hay montos predeterminados a los cuales la entidad deberá comprometerse a cancelar. Mientras tanto que un pasivo no. La norma es muy bondadosa y nos da 3 condiciones. Yo sé que a veces es complicado en la práctica, dice la norma, entonces voy a darle 3 condiciones o 3 consejos. Para que usted pueda contabilizar una provisión, debe cumplir los 3. Es decir, que el incumplimiento de alguno de ellos daría como resultado que no se pueda contabilizar una provisión. El consejo 1 o la condición 1 es que una entidad tenga una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado. Cuando nos referimos a una obligación legal, puede venir por una ley que requiera que la compañía subsane alguna actuación, digamos, que va contraria a esa ley, o puede venir por un contrato, porque los contratos generan cláusulas en las cuales se definen los beneficios, pero también se definen las responsabilidades. Es decir, que el incumplimiento de alguno de ellos generaría una obligación. Y cuando nos referimos a que es de índole implícita, es por actuaciones que la compañía ha estado realizando en el pasado y que pueda haber, digamos, acostumbrado a los clientes a que va a continuar eh, con ese patrón. Es decir, que tal vez la compañía para sus políticas ha establecido que después de que un cliente compra 3 artículos, el cuarto le sale gratis. Ahí no se firmó o no existe una ley que diga que tenga que dar ese artículo cuarto gratis. O tampoco la compañía firmó algún contrato con un cliente en el que diga que se compromete a que después de que el cliente compre 3 artículos le va a regalar el cuarto. Sin embargo, es un patrón de comportamiento y eso genera una obligación para la entidad. Dice la condición número 2 que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación. Siguiendo con el ejemplo, el artículo cuarto da como resultado que la entidad tenga que desprenderse de recursos. Recursos como cuál, como su inventario o como el efectivo, porque debe de cumplir con la obligación a la que se ha sometido o comprometido. Y pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Bien, si voy a regalar un cuarto artículo y lo tengo en mi inventario, tengo el costo de ese artículo y sé cuál es el precio de venta en el que yo lo doy al público. Entonces puedo estimar fiablemente el importe de la obligación. Deben cumplirse indispensablemente las 3 condiciones. Acá vamos a ir con algunos pequeños términos que la norma por ahí desarrolla durante todas sus páginas. Por ejemplo, la obligación presente dice que hay casos raros, extraños, complejos, en los que no queda claro la existencia de una obligación presente. Y dice, la entidad es responsable de determinar mediante toda la evidencia disponible, en toda la evidencia, por ejemplo,
llámese o entiéndase consultas a abogados o a otro tipo de profesionales. Si la probabilidad de existencia de la obligación presente es mayor que la probabilidad de no existencia. Bueno, ahí parece lógico, ¿verdad? Usted tiene que ponderar qué tan probable vaya a ser que usted tenga una obligación por sus actuaciones. Suceso pasado. Y dice la norma, dice que los estados financieros en su párrafo 18, los estados financieros se refieren a la situación financiera de la entidad al cierre del periodo sobre el cual se informa y no a su posible situación en el futuro. Por esta razón, no se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro. Los únicos pasivos que se van a reconocer en el estado de situación financiera de una entidad serán aquellos que existan al final del periodo sobre el que se informa. Es decir, todo lo que usted quiera provisionar por algún gasto futuro, eso está descartado por la norma de una vez en su párrafo 18. Y en el párrafo 21 nos da otra observación. Nos dice que un suceso que no haya dado lugar al nacimiento inmediato de una obligación puede hacerlo en una fecha posterior por causa de los cambios legales o por actuaciones de la entidad. Nos da un ejemplo la norma. Una declaración pública suficientemente concreta que dé lugar a obligaciones implícitas. Por ejemplo, no existe una ley que obligue a la entidad a reparar los daños medioambientales que haya causado por su producción, pero la entidad se compromete como parte de su responsabilidad social a subsanar, digamos, que esos daños que ha causado. Ahí se genera una obligación. O bien los legisladores del país puedan aprobar una ley cuyos extremos involucren a los sucesos en los que la compañía ya incurrió en el pasado, que básicamente sería reparar esos daños. Eso es lo que quiere decir la norma. ¿Cómo mido la provisión? Dice en su párrafo 36 que el importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación al final del periodo sobre el que se informa del desembolso para cancelar dicha obligación. Es decir, debe usted tener toda la evidencia disponible en ese momento y evaluar cuál podría ser el importe más probable que tenga que pagar. Por ejemplo, si te están demandando, bueno, deberías ir a consultar con el abogado qué tan probable es que tenga que pagar. Y si tengo que pagar, ¿cuánto podría ser un valor razonable o predecible que debería pagar? Ese sería el mejor estimado. Nos habla del valor presente, que cuando resulta importante el efecto financiero producido por el descuento, es decir, traer a valor presente los flujos de efectivo, el importe de la provisión para cancelar la obligación debe ser el valor de esos desembolsos. Es decir, tráigalos a valor presente y contabilice ese monto en sus estados de situación financiera. Y dice que la tasa de descuento debe ser considerada antes de impuestos. Eso porque existe una norma que es la NIC 12 que aborda mucho de estos aspectos y ahí se consignan. Por eso me dice, mejor trátelo antes de impuestos. Bien, que es un pasivo contingente. Ahora cambiamos el chip de provisión. Ojo con la definición de pasivo contingente. Obligación posible, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros. Es decir, es algo pero sumamente incierto, que la entidad no tiene injerencia en el futuro sobre esos hechos. O también me dice, bien, no es una obligación posible, sino que es una obligación presente que no se reconoce, bueno, ahí hacemos la primera diferenciación con respecto a la provisión. La provisión sí se reconoce, un pasivo contingente no se reconoce, se revela en las notas de los estados financieros, a no ser que sea remoto la posibilidad de ese pasivo contingente. Si es remota la posibilidad, ni lo revele. Dice,
que no lo hemos reconocido contablemente porque no es probable que un error, que para satisfacerla se vaya a requerir salida de recursos, o sea, posiblemente no vaya a tener que pagar nada. Y el importe de la obligación no puede ser medido con suficiente fiabilidad. Es decir, no sé cuánto tengo que pagar, entonces, ¿cómo voy a tener un importe en mi estado de situación financiera? Y es consecuente con los requerimientos de la norma, porque si no sé cuánto tengo que pagar o está en el aire lo que tengo que pagar, básicamente se podría inflar el pasivo y ya todos sabemos las repercusiones que eso podría acarrear para los estados financieros. Acá lo que le decía, que la entidad debe informar en la nota sobre los pasivos contingentes y la norma me pone un aspecto a que considere, me dice, cuando usted sea responsable de forma conjunta y solidaria en relación con una determinada obligación, la parte de la deuda que se espera que cubran los demás responsables, es decir, hay una deuda por 100.000 unidades monetarias. Yo soy responsable de cancelar la mitad, 50.000. Y un socio comercial que también se vio involucrado es responsable de cancelar la otra parte. Entonces me dice, esa otra parte, los restantes 50.000 de la obligación, trátelo como un pasivo contingente, es decir, revélelo en las notas para que se sepa que hay una demanda de 100.000 de la cual usted es responsable únicamente de la mitad de esa demanda. Tenga presente que los pasivos contingentes cambian, evolucionan a través del tiempo. Por tanto, deben ser objeto de reconsideración, evaluación, con el fin de reflejar eventuales salidas de recursos de la entidad en el estado de situación financiera. Evalúe la probabilidad de ocurrencia, es decir, de que el evento que usted categorizó como pasivo contingente cambie y se cumplan las tres condiciones. Si se llegan a cumplir estas tres condiciones, contabilice en su estado de situación financiera y no lo trate como un pasivo. Infórmele, en otras palabras, a sus usuarios. Ahora cambiamos el chip. Activo contingente. ¿Qué es un activo contingente? Un activo contingente es muy similar a un pasivo contingente. Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia debe ser confirmada solo por la ocurrencia o en su caso por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están bajo el control de la entidad. ¿Se contabiliza un activo contingente? La respuesta es no, porque el contabilizar un activo contingente lo que implicaría es que yo reconozca un ingreso que es incierto, es decir, puede que nunca lo vaya a materializar en el futuro. Y contabilizarlo, básicamente lo que haría es que la información que se le brinde a los usuarios de la información financiera, es decir, a los accionistas, sea engañosa, porque si se contabiliza un posible ingreso, todos sabemos que los ingresos afectan a la utilidad del periodo, es decir, a la utilidad neta, y podría estarse dando un fenómeno de que la entidad pareciera menos rentable de lo que es. Y si no se contabiliza y si no se materializa, habría que reversarlo en el futuro y básicamente contabilícelo solo cuando sea certera la posibilidad. Un contrato de carácter oneroso es otro de los componentes o de los conceptos que involucra la NIC 37 y básicamente un contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. Es decir, cuando yo firmo un contrato y cuando ya yo lo firmé, yo sé que voy a perder. Es algo raro, ¿verdad? Pero se podría dar o eventualmente las condiciones pueden cambiar y un contrato que quizás me iba a generar un alto nivel de rentabilidad o de utilidades, pues por las condiciones particulares habría que evaluar, ¿verdad?
cuáles son esas condiciones particulares, valores de mercado muchas veces cambian y yo voy a incurrir en pérdidas, entonces puedo provisionarlos. Básicamente es una segregación o es un componente que viene a ampliar lo que son las provisiones. Dice que los costos inevitables del contrato reflejarán los menores costos netos por resolver el mismo, o lo que es igual el importe menor entre el costo de cumplir sus cláusulas y la cuantía de las compensaciones o multas que se deriven de su incumplimiento. Es decir, el monto que usted me vaya a provisionar va a ser el menor siempre, porque lógicamente usted no está para perder. Si usted está en un contrato y ese contrato tiene una cláusula de que si usted no va a cumplir, tiene que pagar una multa, evalúe cuál impacto es menor, pagar la multa o cumplir el contrato. Si es menor pagar la multa, sálgase del contrato y pague la multa y provisione ello. Pero si es el impacto menor o la pérdida menor es cumplir con lo que está en el contrato, termine de cumplir el contrato y no pague esa multa. Eso es lo que quiere decir ese párrafo de la norma. Y bien, la reestructuración, que también es un anexo de lo que son las provisiones, es decir, vamos a provisionar por reestructuración. Para que una reestructuración se tenga como tal, debe de ser necesario que existan estas dos condiciones que más adelante vamos a ver, pero antes, ¿qué es una reestructuración? La definición es un programa de actuación planificado y controlado por la gerencia de la entidad, cuyo efecto es un cambio significativo en uno, el alcance de la actividad llevado a cabo por la entidad, la manera en que la actividad se lleva a cabo. Esto es una reestructuración. Ahora bien, ¿qué requisitos debe de tener esa reestructuración? Debe existir un plan formal detallado para efectuar la reestructuración. En este plan formal detallado se deben de cumplir algunas condiciones formales, por ejemplo, indicar cuánto sería el número potencial de personas que se vayan a ver afectadas por una reestructuración, es decir, los empleados, las compensaciones, cuáles serían las ubicaciones que se van a ver también afectadas por la reestructuración, es decir, los lugares, y otros cuantos requisitos, las fechas y todo eso. Para que se haya creado como requisito número 2, es muy importante, una expectativa real entre los afectados, ya sea por haber anunciado los extremos del plan o haberlos comenzado. Es decir, que la entidad se haya pronunciado lo suficientemente digamos que categórico de que va a llevar a cabo el plan o que de una vez comience con ese plan y con lo que se contempla en él. Para que el plan sea suficiente como para dar lugar a una obligación implícita por la entidad, es decir, que el pronunciamiento que hace la entidad genere esa obligación y se deba de provisionar, dice que al comunicárselo a los resultantes afectados por él, es necesario que su implementación esté planeada para dar comienzo en cuanto sea posible. Ojo que la norma no dice en un mes, 2 meses, un día, en cuanto sea posible. Y además que el calendario de actuaciones haga improbable que cualquier cambio significativo, que se dé un cambio significativo sobre el plan. Es decir, que si se espera, no sé, liquidar una línea de negocios, que no me vengan con un calendario que dice que yo la voy a liquidar en 1 año o 2 años. ¿Por qué? Porque la entidad en el camino podría arrepentirse y básicamente no se estaría ante o sea, no se cumplirían con los términos de la provisión que repasamos al inicio del video. Y como último me dice, ojo, porque involucra a la NIC 10. Si una entidad comienza a ejecutar el plan de reestructuración o anuncia sus principales características a los afectados por él, solo después de la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, en mi país el cierre es al 31 de diciembre, es decir, anuncia, no sé, el 2 de febrero, se requiere que revele este hecho, según lo establecido por la NIC 10.
hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, porque posiblemente la fecha de autorización y de publicación de esos estados financieros sea en marzo. Entonces yo lo debo revelar porque es algo muy significativo para los usuarios. Con esto hemos concluido la NIC 37, sus principales aspectos teóricos. En un video siguiente nos dedicaremos a llevar los conceptos teóricos a la práctica. Por eso les invito a que vean el video posterior.